Bueno, el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre lo que aprendimos, las lecciones que aprendimos después de esta pandemia que nos ha vuelto locos prácticamente ya un par de años, ¿no? Desde el punto de vista de la pandemia como tal, de hecho ha cambiado la forma en que convivimos entre nosotros diariamente, ¿no? Yo estoy casi seguro que esta sala hace un par de años hubiese tenido al menos el doble de capacidad de personas. Hoy día estamos separados por algunos metros, incluso todos tenemos cubrebocas, ¿no? Entonces eso ha cambiado también completamente el entorno en que las organizaciones desarrollan la forma en que producen sus bienes y servicios. E incluso ustedes para ofrecer los servicios que ofrecen a la comunidad del Estado, ¿no? Y me gustaría empezar con una pregunta para ustedes, a ver si me ayudan a levantar la mano. ¿Quiénes de ustedes a raíz de la pandemia tuvieron que trabajar desde su casa? Vámonos, prácticamente todos, ¿verdad? Entonces eso fue un cambio completamente rotundo, ¿no? En el transcurso de esta presentación vamos a hablar un poquito de algunas estadísticas que obtuvimos al hacer una encuesta a más de 6,000 empleados de tiempo completo y tiempo parcial en 12 países, entre ellos Estados Unidos, Australia, Francia, Italia, y de Latinoamérica fueron México, Brasil y Colombia. Y en esos estadísticos pues vamos a ver qué información obtuvimos de estos empleados en relación a cómo la pandemia les afectó en su forma de trabajo. Ups. Muy bien. En primera instancia, en esta encuesta que les comento, 46% de los encuestados nos dijeron que jamás habían trabajado desde su casa. Entonces eso también ya es un reflejo de que la pandemia nos cambió la forma incluso hasta de trabajar, ¿verdad? Otro caso interesante u otro punto interesante es de que 30% de estos encuestados nos dijeron que empezaron a tener problemas en la espalda, dolores de espalda, ¿no? Y la verdad es que yo me pregunté, ¿por qué habrá sido eso, no? Y luego me veo yo en mi casa trabajando en el sillón todo encorvado, pues ahí salió, ¿verdad? O sea, también nuestras casas no estaban preparadas para recibirnos en un ambiente laboral, ¿verdad? Estar las 8 o 10 horas de trabajo en la casa sin tener los dispositivos para poder estar sentados y trabajar de manera productiva, eso también nos afectó. Sin embargo, el trabajo en casa o el trabajo en el hogar también tuvo algunos ciertos beneficios, ¿verdad? Y de hecho me gustaría preguntarles quiénes, porque aquí en Victoria hace calor en verano, me ha tocado estar por acá. ¿Quiénes de ustedes trabajaron en shorts en su casa? Me dijeron que no los iban a correr, ¿eh? No se apuren. Yo también lo hice, la verdad, con camisa pero en short, ¿verdad? Como los comentaristas de la televisión, de abajo de la mesa no se ve nada. Entonces, eso fue vamos a decir que uno de los beneficios, ¿verdad? Empezamos a trabajar de una manera cómoda en la casa y eso también reditúa en que pudiéramos a lo mejor ser más productivos. Algunos también, bueno, los que tenían más espacio en su casa, bueno, pues podrían trabajar a lo mejor desde el patio, desde el jardín. Y otra pregunta más, ¿quiénes de ustedes empezaron a trabajar o se levantaron de la cama 5 minutos antes de la hora de entrada al trabajo? Vamos, todos bien productivos desde antes, muy bien, muy bien. Entonces, pero bueno, algunos de los usuarios de los que encuestamos reportaron, de hecho fue un 36% de los que encuestamos, dijeron que se levantaban 5 minutos antes de empezar a trabajar, ¿no? Esos vamos a decir que algunos de los beneficios de esta pandemia. Ahora, desde el punto de vista familiar, eso también fue un tema bastante recurrido en algunos de los programas de televisión, ¿no? ¿Quiénes de ustedes se divorciaron por la pandemia? Que no aguantábamos a nuestra pareja, ¿no? No es cierto, no se crean. Pero sí hubo un cambio en relación a que en lugar de trasladarnos o el tiempo que utilizábamos en trasladarnos a nuestro lugar de trabajo, pues lo podríamos ocupar para convivir un poco más con nuestra familia, ¿verdad? Entonces sí hubo un beneficio en ese sentido. Pero lo que sí es cierto también es de que entre los encuestados,
un 30% de ellos, por ejemplo, nos dijeron que tuvieron algunos conflictos en el hogar relacionados al trabajo. Y muchos de ellos tenían que ver, por ejemplo, con el ancho de banda de internet. O sea, ya no nada más estábamos nosotros, sino nuestra pareja también trabajaba en la casa y además teníamos a los niños en la escuela de forma virtual, ¿verdad? Entonces había una competencia por el ancho de banda. Entonces, típicamente para temas laborales, pues utilizábamos las soluciones como Teams o como el Zoom o el Webex, y a veces hasta nos pedían que pusiéramos la cámara, entonces eso también consumía un ancho de banda, ¿no? Entonces, típicamente eran problemas relacionados con el tema de ancho de banda, y otro muy particular es que a veces nuestra casa a lo mejor no es tan grande, no es tan amplia, y teníamos que competir por el espacio, ¿no? Entonces algunos trabajábamos en el comedor, algunos en la cocina, algunos en el cuarto. Entonces también eso era un tema de problemática en relación a la parte de trabajo a distancia. Lo que también encontramos en esta encuesta es de que el 74% de los encuestados nos dijeron no queremos regresar a trabajar a nuestros lugares de trabajo. La verdad, prefieren la gente trabajar desde su casa. De estos encuestados, 49% de los encuestados también nos dijo, 40% de los encuestados también nos dijo que había notado un cambio en su productividad, y de estos un 20% nos dijo que había incrementado su productividad, ¿no? Entonces, eso también, estoy seguro que muchas de las organizaciones en el país se dieron cuenta que a lo mejor malamente no necesitaban tanta fuerza laboral para poder hacer incluso la misma o superar la producción de sus organizaciones, ¿verdad? Entonces, eso también fue otro factor que ya de alguna manera habíamos visualizado o teorizado al respecto, ¿verdad? De que si la gente trabajaba en su casa podría ser más productiva en relación y tener otros beneficios alrededor de ello, ¿no? Y parece que la pandemia nos lo está confirmando. Pero bueno, pasando realmente ya al tema que realmente nos concierne, que es el tema de la ciberseguridad. No que el tema social o el tema familiar de la pandemia en relación a la parte del trabajo no sea importante, ¿no? Pero sí hay otros conceptos al que realmente nos deberíamos enfocar en esta presentación. Y vamos a comenzar con uno de ellos, el tema de Bring Your Own Device, o traer nuestros dispositivos personales para trabajar. Y bueno, ¿qué encontramos al respecto de esto? Pues en primera instancia tuvimos que llevarnos, ya sea si es que nuestra organización nos proveyó de alguna laptop o de alguna computadora para llevarnos a la casa y trabajar sobre ella, o que normalmente, de hecho los encuestados nos dijeron que el 75% de los encuestados nos dijo que utilizaban las computadoras personales para hacer labores de trabajo desde su casa. Entonces esto tiene algunos riesgos. En primera instancia, bueno, si ya el perímetro de la organización desde el punto de vista de ciberseguridad estaba desapareciendo por tema de llevarnos las aplicaciones a la nube, pues imagínense llevarnos las computadoras ahora a nuestras casas, ¿no? Definitivamente el perímetro desaparece. Y entonces un punto muy importante, que es desde el punto de vista de telecomunicación, es el ruteador que tenemos en nuestras casas para conectarnos a internet. Entonces este es un gran foco para ataques si es que no lo estamos actualizando, que normalmente ni siquiera nos encargamos de eso, ¿eh? Normalmente lo hacen los proveedores, pero nosotros ni siquiera nos damos cuenta si lo están haciendo o no. Entonces, si tenemos un ruteador de internet en nuestra casa que está vulnerable, pues definitivamente vamos a tener alguna problemática, ¿no? Entonces pudiéramos ser focos de ransomware, de malware o incluso campañas de espionaje. Y desde el punto de vista ya de las computadoras, bueno, entre los encuestados también nos dijeron que un 30% de los usuarios o de los encuestados nos dijo que sus compañías no les proveyeron de algún sistema o alguna aplicación de protección para sus computadoras. Y entonces, si los usuarios también a veces somos descuidados para el tema de ciberseguridad o no estamos bien informados, pues a lo mejor lo dejamos o no lo configuramos o no nos aseguramos de que la computadora está completamente actualizada. Y entonces ahí vienen problemas de phishing, problemas de ataques, problemas de sistemas operativos vulnerables y que bueno, nos puede llevar en un caso, vamos a decir, extremo, incluso hasta perder información por ransomware, ¿no? Otro tema también que es siempre ha sido el tópico central alrededor de traer nuestros dispositivos de casa al trabajo,
es el tema de la administración, ¿no? Y sobre todo desde el punto de vista de las organizaciones de TI o de los departamentos de TI, que son los encargados normalmente de administrar las computadoras de los usuarios. Entonces, tenerlo descentralizado, pues definitivamente nos lleva a un reto más grande, ¿no? Y si además no son computadoras de nosotros, ¿cómo nos aseguramos de que esas computadoras van a estar protegidas, ¿no? Otro tema interesante también es el tema de los dispositivos móviles. Ya muchas de las aplicaciones, incluso de gobierno, pues se utilizan a través del sistema, de los sistemas de los teléfonos, ¿no? Entonces también tener un tracking de los dispositivos, a veces ya tenemos incluso información sensible, personal, confidencial de nuestros usuarios, de nuestros clientes, de nuestros proveedores. Entonces es importante tener dispositivos o soluciones que nos permitan hacer un tracking de estos dispositivos, lo cual es un gran reto para las organizaciones de TI. Y finalmente, bueno, pues a veces las organizaciones no contamos con un gran presupuesto para hacer inversiones de hardware y entonces eso nos lleva a que tengamos dispositivos obsoletos, ¿no? Y este es otro de los grandes retos. El dispositivo obsoleto es un gran foco de infección, ¿no? Otro de los estadísticos que nos encontramos en relación a Bring Your Own Device es de que los usuarios utilizan, como les comentaba, prácticamente un 70% de los usuarios utilizan las computadoras del hogar o sus computadoras personales para utilizar el trabajo. Y también algunos de ellos, prácticamente es un 20% el que sí tiene computadoras de la organización, que la organización les prestó una computadora para trabajar. Pero lo que encontramos, por ejemplo, es de que un 51% de los usuarios reporta que entra a sitios de contenido de adultos, ¿no? Y entonces eso también es un gran foco de infección. Entonces, por supuesto, tener los controles apropiados para asegurarnos de que los usuarios no entran a este tipo de sitios, pues definitivamente es de vital importancia, ¿no? También encontramos algunas otras estadísticas, como por ejemplo, y que también a lo mejor fueron algunos de los beneficios de trabajar en casa, beneficios entre comillas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, muchos usuarios empezaron a ver videos, a ver películas, lo cual era, vamos a decir que en determinado momento un poco más factible que hacerlo en su casa que hacerlo en la oficina. Este es otro caso, un caso de estudio que hicimos en relación a que directivos de alto nivel, cuando vacacionan, normalmente son focos o son targets o miras, objetivos de los ciberatacantes para poder obtener información financiera de las inversiones de las organizaciones. A veces tenemos información de investigación y desarrollo, de patentes. Entonces, es información que es muy útil para los cibercriminales porque incluso la pueden revender en mercados negros, ¿no? Entonces, este tipo de ataques lo que hacen es, en los hoteles de lujo a los que normalmente acceden estos directivos, bueno, a la hora que hacen el acceso al Wi-Fi dentro de estos hoteles, bueno, les piden o les invitan a instalar un software de actualización para tener mayor velocidad, por ejemplo. Y entonces, ese tipo de software de bienvenida es el que utilizan precisamente para obtener credenciales de los usuarios y normalmente estos usuarios tienen algunos privilegios mayores que los usuarios normales. Lección número 3. Hay un concepto que se llama TI invisible o Shadow IT. Shadow IT no es otra cosa más que los usuarios o los empleados con el propósito de ser más productivos se ponen más proactivos y entonces se ponen a buscar aplicaciones o soluciones en internet que les permita hacer su trabajo más fácil y más efectivo. Entonces, también pasa incluso en las reuniones con amigos de que, oye, me encontré un software en Google, buscando en Google, que nos permite ser más productivos, crear equipos de trabajo, hacer planes y proyectos agendar los proyectos, llevar los récords del avance del proyecto. Entonces, este tipo de soluciones, pues precisamente los ayuda a ser más efectivos y más proactivos, ¿no? Entonces, y normalmente las consiguen sin un monitoreo o un permiso del área de TI. Y no es que esté mal, ¿verdad? Pero lo que sí es un hecho es de que
Si usamos nuestras computadoras personales para tener información confidencial, pues eso lleva un riesgo para la organización, ¿no? Entre estas aplicaciones de la TI invisible, tenemos, por ejemplo, que los usuarios reportan, 42% de los usuarios encuestados reportan que utilizan el correo electrónico personal para temas de trabajo, ¿no? Entonces, podemos estarnos llevando información sensible de la organización o de la institución hacia Internet a un servicio de una nube que no está protegido por el área de TI. Lo mismo con mensajería personal. Muchos sistemas también de videoconferencia. También el 36% de los usuarios utilizan servicios de videoconferencia y la parte de almacenamiento de archivos, ¿no? Por ejemplo, el OneDrive de Office 365 o Box o Dropbox personales también los utilizan para guardar información. En otro estadístico que encontramos, por ejemplo, esto está basado en una telemetría de Kaspersky, donde encontramos que 1.6 millones de objetos maliciosos disfrazados como aplicaciones de colaboración remota, como por ejemplo, de hecho el mayor es Skype o Teams, el de Microsoft, es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial para el tema de videoconferencia. Entonces, ¿qué hacen los ciberatacantes? Lo que hacen es crear los instaladores de su malware, haciéndolos pasar por instaladores de estas aplicaciones, ¿no? Entonces, pues, típicamente, incluso hasta para hacer conferencias con los amigos, ¿verdad? Utilizábamos Zoom porque no podíamos salir de la casa, entonces hacíamos videoconferencias de Zoom. Y muchos de esos instaladores de Zoom pues, eran prácticamente malware, ¿no? Otra lección, la número 4. Los ciberatacantes siempre se ajustan a la agenda mundial. ¿Qué significa eso? Ojalá navegar por internet fuera como caminar por un barrio inseguro, ¿verdad? Donde si entramos en una calle que la vemos toda grafiteada, donde vemos puertas con dobles barrotes de acero, con múltiples candados, pues de entrada sabemos que estamos caminando por un barrio peligroso, ¿verdad? Sin embargo, internet es algo como esto. Entonces, ¿quién nos dice si esto es bueno o es malo? Y prácticamente 1 de cada 10 URLs de internet es malicioso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a esto. Lo que sí es de que de las encuestas de las que le platico, 1/4 de los encuestados afirman de que recibieron correos como este tipo, ¿no? Ahorita vamos a ver unos ejemplos de algunos correos que recibieron. Por el mismo problema de la pandemia, muchas organizaciones se vieron muy afectadas, incluso algunas tuvieron que cortar su fuerza laboral. Y entonces hubo mucho desempleo o algo de desempleo. Y entonces los ciberatacantes lo que hicieron fue pues, aprovechar esa oportunidad, ¿verdad? Entonces hacían correos electrónicos haciéndose pasar por instituciones gubernamentales, ofreciendo apoyos económicos a los usuarios, ¿verdad? Es un ejemplo de uno de ellos, ¿no? Es un ejemplo de un apoyo gubernamental, se supone que es un apoyo gubernamental, y los usuarios lo que hacían era darle clic y compartirlo con usuarios, compartir su información personal, o incluso hasta de tarjetas o cuentas bancarias para que les hicieran el depósito, y bueno, los ciberatacantes con eso obtienen bastante información para poder hacer atacas más grandes. Otro de los ejemplos, los ciberatacantes haciéndose parecer o impersonificando a los departamentos de RH de las organizaciones, y según ellos hacían una difusión de cuáles son las políticas de protección contra el COVID, y estaban en un archivo, si no parece que es un IMG, ¿verdad? O un zip, o un doc, o un PDF. Entonces cuando el usuario lo abre, pues inmediatamente se le activa un malware, ¿no? Otro ejemplo, este es un correo de una organización, también están personificando un usuario interno donde están ofreciendo apoyos económicos, ¿no? Entonces, por favor, dale una vista a este documento, a este archivo doc o a este archivo PDF y también obtienen, se manda a ejecutar un malware dentro de la computadora.
Y este fue uno de los casos que más ocurridos por los ciberatacantes, ¿no? Cuando en los primeros meses de la pandemia la gente estaba muy asustada. De hecho, yo recuerdo Monterrey estaba prácticamente deshabitado. Yo la verdad perseguí el COVID durante 2 años hasta que lo conseguí y ya no quiero saber nada de él. Pero sí, la gente estaba muy asustada, estaban encerrados en sus casas. Recuerdo haber visto gente bañando de spray en el H-E-B las compras, ¿verdad? Los zapatos fuera de las casas. Entonces era una locura total. Incluso todavía debe haber gente que lleva esa misma práctica, ¿no? Y entonces los ciberatacantes, utilizando ese tema de la pandemia, pues normalmente utilizaban el logo de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, cuando llega un correo con información de la Organización Mundial de la Salud y con el tema de la paranoia, pues nos metíamos a ver de qué se trataba, ¿no? A lo mejor era información importante, vital, de qué tipo incluso hasta de medicinas pudiéramos tomar, ¿no? Recuerdo que había escasez de vitamina C por todos lados, entonces a lo mejor habían descubrimientos nuevos, ¿no? Entonces los ciberatacantes utilizaban este tipo de correos electrónicos haciéndose pasar por la Organización Mundial de la Salud. Otro tipo de correo nos enviaba a una página supuestamente de la Organización Mundial de la Salud, donde nos pedían nuestros datos, correo electrónico, password, y entonces normalmente esta información es muy útil para los ciberatacantes para poder obtener acceso a otros sistemas, ¿verdad? Este caso es bien interesante. Este es una organización cibercriminal que desarrolló un troyano que se llama GIMP. Este troyano es un troyano del tipo bancario. Normalmente se distribuye o se les hace llegar a usuarios de cuentas bancarias. Pero lo interesante es que aprovecharon el tema de la pandemia para solicitar un cobro de un pago, acceso a una cuenta de una tarjeta, para decirles, una vez hecho el pago, podían ver cuáles usuarios o vecinos estaban infectados de COVID en alrededor de su zona, ¿verdad? Entonces, mucha gente cayó en este tipo de ataques, ¿verdad? Entonces, cómo de un sector financiero de enviar información o este tipo de ataque a clientes de bancos, cómo se modificó ese mismo ataque para incluso hacerlo de manera masiva a todos los usuarios. Lección número 5. El acceso a las aplicaciones es muy, muy importante. Un tema que sucedió precisamente, ustedes lo vieron, ¿no? Al movernos todos a la casa, a trabajar de manera remota, bueno, pues de alguna manera las organizaciones debieron suplir el acceso a las aplicaciones cuando estaban locales, ahora ofrecérselas de manera remota. Típicamente lo que hicieron fue poner más servidores del tipo de Remote Desktop, es una aplicación de Microsoft para ofrecer un escritorio virtual. Y entonces lo que podemos ver en este slide, en esta gráfica, es de que, por ejemplo, en el año 2019, en el total de 11 meses, en el mismo periodo en el que se hizo ese estudio, un año anterior, alcanzamos a tener nada más prácticamente cerca del billón de ataques de fuerza bruta sobre RDP. Y el año pasado, con el tema de la pandemia, prácticamente se multiplicó 10 veces, ¿no? Entonces, estábamos hablando ya prácticamente de 3 billones de ataques de remote desktop de fuerza bruta. Esto lo que es mandar credenciales a un servidor RDP que está público en Internet, para tratar de obtener las credenciales de los usuarios y, bueno, una vez con la credencial, poder hacer un ataque más masivo dentro de la organización. ¿Qué pasa también? O sea, los usuarios, una vez que estamos en la casa, pues ya no tenemos un acceso al ingeniero de soporte dentro de la organización, ¿no? Entonces, cuando teníamos algún problema, pues también tratábamos a lo mejor de hacer proactivos, ¿no? Entonces buscábamos a lo mejor algún servicio de algún tercero que nos pudiera apoyar, ¿no? Y en ese sentido también había ciberatacantes que crearon organizaciones de soporte técnico y entonces obtenían información de los empleados utilizando este mecanismo. Entonces hay sitios web de soporte remoto falsos donde incluso pudiéramos poner en riesgo nuestras cuentas de administración
Y en algunos otros casos, una vez que tenían acceso a nuestra computadora, porque incluso podían entrar a ella, pues podían obtener información de documentos, drafts de contratos, documentos confidenciales y otro tipo de información muy sensible para la organización. Y lección número 6. También hay peligros en el entretenimiento. En esta gráfica vemos un poquito de la telemetría que obtuvimos de nuestros sistemas de filtrado de contenido. Entonces, aquí vemos algunos números en cientos de miles de sitios web maliciosos que obtienen información, por ejemplo, de juegos como Minecraft, como The Witcher, Fortnite, Warcraft. Entonces, al tener, vamos a decir, un poco más de tiempo libre en la casa por no estarlos trasladando al trabajo, algunos empleados utilizaban para jugar. Y entonces tenían más tiempo para buscar información y entonces hubo más sitios con código malicioso haciéndose pasar por sitios con temas de juego. Lo mismo sucedió también para sitios de películas. Muchos sitios que trataban de personificar a Netflix y en algunos otros casos sitios con un acceso a una serie, pero esa serie realmente era un código malicioso. Y otro tipo de ataque que también vimos mucho, porque también al estar en casa, también a veces nos daba miedo ir al supermercado, ¿no? Entonces también podríamos hacer compras a través de internet, incluso del supermercado, y entonces nos enviaban correos haciéndose pasar por Amazon, por ejemplo, porque estábamos esperando un paquete, o por FedEx o por DHL, ¿no? Entonces también a la hora, ya va a venir mi paquete, déjame ver, darle un tracking, ¿no? Entonces le dábamos clic al track y nada, que se nos descargaba un malware en la computadora. Y bueno, esas fueron las lecciones que tuvimos. ¿Qué sigue, bro? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la siguiente acción? Bueno, de las recomendaciones que tenemos en Kaspersky para ustedes, bueno, pues principalmente es instalar un sistema de anti-malware, de antivirus encendido y que además encendamos el firewall. De lo que platiqué con algunos de ustedes en los talleres, me parece que la mayoría de ustedes tienen la solución de nosotros, al menos en las computadoras de la organización, ¿verdad? Pero también tenemos soluciones para las computadoras de la casa, entonces que también sepan que pueden contar con el mismo sistema de protección. Otro tema es la parte de passwords seguros, ¿no? Asegurarnos de que sabemos cómo crear un password confiable y que además nos acordemos de ellos, ¿verdad? Porque a veces ponerles muchos símbolos, letras, números, se nos pueden olvidar. También hay sistemas que nos pueden ayudar a gestionar esa parte de los passwords. Por supuesto, mantener las aplicaciones actualizadas. Una aplicación vulnerable es tan peligrosa como un mismo malware, ¿eh? Entonces hay que asegurarnos de que tanto el sistema operativo como las aplicaciones que tenemos instaladas en las computadoras están completamente protegidas. Por supuesto, encriptar las laptops y hacer respaldos. Ayer hicimos un taller de ransomware, donde hicimos un ejercicio para simular que atacábamos a una computadora. Y la verdad es que nuestra solución de anti-malware es capaz incluso de desbloquearlo y de recuperar los archivos que pudo haber encriptado, ¿no? Pero no nos atengamos o no creamos que esa solución va a ser la única que nos puede ayudar a recuperarnos de un caso de ransomware. Lo que sí es que hay que tener la parte de respaldos completamente bien implementada. Mantener el equipo actualizado, controlar los dispositivos USB que metemos a los equipos, hacer restricciones para la descarga de aplicaciones, asegurarnos de que como les mostré hace rato, ¿no? El URL de internet ya no sabemos si es bueno o es malo, entonces necesitamos de alguna manera tener soluciones que nos ayuden a poder identificar si los sitios web son buenos o malos. Por supuesto, también en los dispositivos móviles, como tenemos aplicaciones de la organización, bueno, pues por supuesto contar con aplicaciones que nos ayuden en primera instancia a hacer un tracking para en caso de que nos lo roben, poder ubicarlo en el momento que lo prendan en algún otro lugar y que también incluso podamos borrar la información de manera remota. Y como último punto y no menos importante es la parte de concientización, la parte de capacitación. Dentro de los estadísticos que les platicaba hace rato,
73% de los encuestados nos dijeron que nunca recibieron una capacitación de ciberseguridad por parte de su empresa. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que hay un gran riesgo. Normalmente el mayor problema es hacerle un clic a algo, ¿no? Y hacerle un clic a un documento cuando estamos hablando por teléfono y nos llega un correo electrónico que parece ser de nuestro jefe, pues a veces puede ser muy, muy rápido y muy simple de hacerlo, ¿no? Y sin darnos cuenta. Entonces, concientizar, educar a nuestros usuarios, crearles habilidades para poder detectar si una situación es riesgosa o no enfrente de su computadora es muy, muy importante. Y bueno, ya para finalizar, me gusta hacer mucho esta analogía. No sé si recuerdan la película de Men in Black, MIB, con Will Smith. Es una película de hace 23 años, ya me estoy aquí ventaneando la edad. Pero en esta película empiezan a hacer un reclutamiento de agentes para esta organización que se llama MIB, que es una organización que se encarga de buscar o encontrar terroristas alienígenas en el planeta Tierra. Entonces, seleccionan a sus oficiales, a los oficiales de MIB, los seleccionan normalmente de entre diferentes reclutas, normalmente son soldados o miembros de la Marina, del ejército, y en este caso Will Smith pues era de la policía, ¿no? Sin embargo, era un policía que en algunos sectores de MIB lo consideraban indisciplinado. Entonces hacen un entrenamiento, un drill de entrenamiento, donde los meten en un cuarto y ponen una mesa y ponen varias armas, ¿no? Y entonces abren una cortina y todos los soldados se lanzan por las pistolas, agarran las pistolas y empiezan a disparar. Sin embargo, Will Smith se queda parado, ¿no? Entonces como que se queda viendo el entorno y mientras todos los demás están disparando, y de repente agarra la pistola, apunta y dispara, y se detiene el drill completamente. Se cierra la cortina, se prenden las luces y llega el jefe del entrenamiento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué pensaste que tenías que dispararle a la pequeña Tiffany? Y era una niña, fue la que le disparó Will Smith y le pone el balazo ahí entre ceja y ceja, ¿eh? Y dice Will Smith, lo que pasa es que pues, se ve un barrio peligroso, lleno de grafitis, todo oscuro, hay monstruos por todas partes, pero los monstruos en ese entorno no son ajenos, no son las cosas extrañas. La única cosa extraña en este escenario es la pequeña Tiffany. ¿Qué hace una niña blanca de ojos azules de 10 años con un libro de física cuántica en los brazos? Es la única cosa completamente ajena a ese entorno. Entonces me gusta hacer esta analogía porque en Kaspersky, en nuestras soluciones, en nuestra tecnología, tenemos precisamente la inteligencia que tuvo Will Smith para detectar el objeto ajeno en el entorno de sus computadoras a la hora de trabajar con sus equipos en internet por correo electrónico. Estos son los terroristas alienígenas que en Kaspersky descubrimos. Estos son prácticamente, y de hecho son algunas, ¿verdad? Porque son las que podemos publicar, porque tenemos todavía muchas más que no podemos publicar porque aún se está haciendo alguna investigación por parte de Interpol o porque tiene información confidencial de usuarios. Entonces, me gusta cerrar con esta analogía y dejarles saber que tenemos un gran catálogo de soluciones de ciberseguridad que les podemos poner a su disposición. Ya ustedes son clientes de algunas de nuestras soluciones, de las pláticas que tuve, la verdad es que tuve una gran retroalimentación de nuestra solución y la verdad es que es una retroalimentación que normalmente escuchamos de nuestros clientes. Esta inteligencia nos ayuda a descubrir más de 350,000 objetos maliciosos diarios, los cuales impedimos que lleguen a sus computadoras. Muchas gracias.